Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar con las últimas de las entrevistas de estas sesiones de las vespertinas que hemos titulado Una escritora, un escritor nos introduce en su aula. Vamos a empezar con un binomio de lujo, un binomio inusual que estamos muy agradecidos todo el comité organizador de que cierren este coloquio. La profesora Cecilia Udave de la Universidad de Guadalajara, que recién llegada a tierras alicantinas, pero ahora nos lo contarán, y la catedrática de la literatura hispanoamericana de la Universidad de Alicante, Carmen Alemán. Os agradecemos profundamente, yo de forma personal, que hayáis participado en este coloquio y sobre todo que seáis el binomio de docente y escritor que cierre este coloquio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, a ti por tus palabras y la verdad que yo personalmente muy contenta y muy emocionada porque está Cecilia Udave aquí en presencia. La casa la tenemos llena de admiradores y admiradoras de Cecilia Udave y también un gusto cerrar este magnífico coloquio con las palabras siempre sugerentes de nuestra invitada, ¿no? Cecilia Udave, que nació en Guadalajara, en México. Es doctora en lenguas romances por la Universidad Paul Valéry III de Francia. Además, coordinó la maestría en estudios de literatura mexicana de la Universidad de Guadalajara desde el 2007 al 2014 y es profesora e investigadora titular C en el Departamento de Letras en la misma universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, lo que allí se conoce como el SNI o el Diablado SNI también. Ha publicado los siguientes libros de ensayo. Bueno, hacemos una selección de ellos: Diferencias, Alteridades e Identidad, narrativa mexicana de la primera mitad del siglo XX, que fue publicado además en nuestra colección América sin nombre en el 2015. Tiene un libro importantísimo que es sobre lo fantástico mexicano, que se publicó en Estados Unidos en el 2009, que obtuvo una mención honorífica muy importante. Y también Las batallas del desierto del pensamiento del 68, acercamiento analítico a ciudades desiertas, de José Agustín, que fue publicado en México en el 2006. Y un poco antes, Aproximaciones, afinidades, análisis y reflexiones sobre los textos culturales contemporáneos, publicado en México en el 2004. Y ha participado en más de una decena de libros colectivos, donde ha sido editora y coordinadora de los mismos. Pero como aquí estamos hablando también de la obra creativa, claro, que es una parte importantísima, ¿no?, en este binomio. En su obra creativa podemos destacar Registros de Imposible, un libro de relatos que lleva ya varias ediciones, del 2000, 2006, 2014. Su novela corta, Bestiaria Vida, del 2008, que después fue publicada en España en la editorial Eolas en el 2018, con la cual ganó el premio de novela Juan García Ponce. El libro de cuentos Técnicamente Humanos y otras historias extraviadas, del 2010, Para viajeros improbables, que es un libro de microrelatos, del 2011. En tercera persona, una selección de relatos de Cecilia Udave publicados en primera persona, como su propio nombre indica, en el 2014. Una novela, Aislados, del 2015, que tiene una peculiaridad bastante especial. Está orientada en principio para jóvenes, pero lo pueden leer hasta jóvenes de 90 años, lo cual siempre es de agradecer. Así como también el libro Microcolapsos, que es de microrelatos, publicado en México en el 2017, en el 2019 en España, que también ha sido traducido al griego no hace mucho tiempo. Y Páginas de Espuma publicó recientemente Al final del miedo, como se sabe, una de las editoriales principales del cuento escrito en español, y recientemente A Favor a México acaba de publicar una novela impresionante que es El verano de la serpiente. Pero no solo se queda ahí, aunque ella dice siempre que es una narradora de aliento corto, en el sentido de que escribe novelas cortas, escribe cuentos, escribe microrelatos. También tiene una parte dedicada al infantil, con el cuento Papá Oso en el 2010, que lleva ya muchísimas ediciones, y más recientemente Bobot, publicado en el 2018, pero tiene una tríada de novelas
esta sí dedicada para jóvenes, que es La criatura del espejo, que ha tenido además, que tiene un club de fans y muchísima publicidad. Se le ha hecho a través de las redes y allá donde las ha presentado, ¿no? Se compone, como decía, de 3 novelas. La primera es La criatura del espejo, del 2007, El enigma de la esfera, del 2008, y Pesadillas al mediodía, que es del 2009. Debo decir que Mónica Ruiz Bañuls es una verdadera fan de estas novelas, incluso tiene algún estudio en estas novelas, ¿no? Sobre estas novelas. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y también fue invitada por la Universidad de Toulouse con la Cátedra de América Latina en 2016, y en el 2018 fue invitada de honor de la Cátedra Dolores Castro por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus líneas de investigación son literatura mexicana y hispanoamericana, y específicamente la literatura fantástica, las poéticas de la brevedad, desde las que ella escribe, como son la microficción y las novelas cortas. Un gustazo, como se diría en México, que lindo y querido, Cecilia Eudave, que estés aquí en Alicante, y sabes que aquí siempre te esperamos con los brazos abiertos. Bueno, ¿qué puedes decir después de que habló Carmen Alemán Ibáy, verdad? Con esa voz tan hermosa y tan linda, y bueno, con esa presencia que tiene en la cámara, pero bueno, aquí estoy yo. Acabo un poco de llegar y me encuentro aquí con 10 grados menos, un poco más de 10 grados menos, estamos a 35 grados, y aquí están a 14 o a 18, entonces sí ha sido un cambio un poco radical, pero muy, muy contenta de estar en Alicante, que es como mi segunda casa en España. Quiero muchísimo a toda la gente que me acompaña. Quiero, por favor, agradecer a Mónica Bañuls, a Ruiz Bañuls, también a José Rovira y a todas las personas que hicieron posible este encuentro, igual como a las gestiones también de Beatriz Aracil, por medio también del CEMAP. Y bueno, Carmen, muchísimas gracias. Siempre es un placer compartir contigo espacio, y adelante. Allá voy con las preguntas. Venga, acribilla. Vamos a lanzar ya una pregunta, que es que, bueno, además es un tema que hemos hablado en más de una ocasión, y también lo hemos comentado con nuestra queridísima Margot Glantz, ¿no? Que también comparte la escritura con la docencia durante tantísimos años, ¿no? Sabéis bien que hoy en día el escritor vive fundamentalmente de la docencia, porque, bueno, no sé que seas una superstar, que eso nunca se sabe, puede llegar un momento, pero de momento vives fundamentalmente de la docencia, ¿no? Quería preguntarte de qué manera se cruzan esas dos prácticas, ¿no? La práctica de escribir y la práctica de enseñar, ¿no? A ello respondías, además, en una entrevista que leí hace pocos días, y que me encantó tu respuesta, ¿no? Precisamente a la hora de formularte esta pregunta, me acuerdo de esa pregunta que te formuló un periodista, y bueno, me gustaría que volvieras, ¿no? sobre ese tema que es tan importante y tan determinante también, ¿no? Bueno, yo sí creo, siempre me preguntan qué pasa con la doctora Eudave, porque ya en México nos dicen doctoras, ¿verdad? Más que profesoras. Primero como el título. ¿Qué pasa pues con la profesora Eudave, con la escritora Eudave? Y creo que están perfectamente diferenciadas, pero una se complementa a la otra. Yo sí creo que tanto la investigación como la docencia ha dejado mucho también en la escritura, sobre todo lo que tiene que ver con disciplina, con rigor, con estar atentos un poco a lo que está sucediendo, y de alguna u otra manera también como estar todo el tiempo indagando sobre lo que escribo. Yo escribo, pero no inmediatamente publico. O sea, tarda en salir los libros. Voy construyéndolos de poco a poco.
los voy recargando, ¿no? Como ahora para Viajeros Improbables, versión reloaded, donde voy agregando nuevas cosas, porque creo también que como en la docencia misma, uno se va nutriendo con los años y va volviendo atrás, va volviendo hacia adelante y hacia atrás, y de esa manera vamos también como perfilando cuáles son nuestras obsesiones, tanto como lectores, como al mismo tiempo como en la enseñanza misma, también sobre la literatura, ¿no? Entonces creo que me complementa mucho y eso enriquece. Y se nota porque en los textos, por ejemplo, que mencionaste a Margot Glantz, uno ve el cuidado, no solamente en lo que va a contar, sino cómo lo va a contar. Y creo que también es mi caso, ¿no? Con sus enormes diferencias, por supuesto. Pero a lo que me refiero es que la academia y también la docencia nos enseña a ser más específicos, más puntuales y también más creativos a la hora de saber que hay un otro al que va dirigido un texto, aunque mi lector ideal soy yo, siempre he dicho, solamente yo, hasta que yo esté satisfecha, ya es cuando el texto sale, pero creo que los lectores lo notan, ¿no? Ven un trabajo ahí que no solamente va en la historia, sino en cómo queremos contar esa historia. Excelente, Cecilia. Paso a plantearte otra pregunta, ¿no? ¿Se puede pensar la docencia al margen de la experiencia de la escritura? Y aprovecho también de paso, ampliar un poquito esto, ¿no? ¿Las clases son para ti relevantes para pensar la escritura? Mucho. Sí, mucho. Yo disfruto mucho mi trabajo como docente. Yo pienso que la docencia es fundamental porque ahí contagiamos el gusto por la lectura. Porque no solamente es leer un libro, sino que el libro se puede volver un espejo, se puede volver un artefacto, se puede volver muchas cosas al momento. Entonces el estudiante tiene que estar entusiasmado y eso es a través de la docencia, ¿no? Igual que el profesor, cuando también al profesor le dicen, ¿cómo vas a enseñar literatura? Bueno, pues uno tiene que también estar emocionado con lo que está leyendo, pero al mismo tiempo transmitir esa emoción. Es decir, ¿por qué a mí me gusta? ¿Cómo se construye? ¿Cómo va más allá de la escritura misma? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos está proponiendo? ¿Cómo está leyendo el mundo? Yo sí creo que algo que tiene la literatura, como las artes en general, es que es una representación de la realidad. Y la manera en la que se representa crea lazos empáticos con las personas que están ahí eh, leyendo o enseñando. Entonces, yo tuve profesores tan entusiastas que me acercaron de pronto a literatura que yo nunca me hubiese acercado porque traía prejuicios desde antes, ¿no? Es que va a ser aburrido. Pero en cuanto me empezaron a plantear, me di cuenta que había un universo, capas y capas y capas que tiene la literatura, no solamente en sus géneros, no solamente en sus modalidades, sino que cada escritor en cada libro va cubriendo su historia con capas y que el lector puede ir eh, yendo hacia profundidad, ¿no? Hasta donde quiera llegar, hasta el centro mismo de la historia, de la concepción misma. Y eso casi siempre es de la mano de los profesores. Así que yo disfruto muchísimo. Cuando hablo de Elena Garro, por ejemplo, estoy obsesionada con Elena Garro. O cuando estoy tan encantada con Amparo Dávila, o en su momento con muchos otros escritores, ¿verdad? No quiero después dejar. Ya hablo más de mujeres porque ahora está de moda hablar de mujeres. No, yo creo que no es que está de moda hablar de mujeres, sino que es el momento de reconocerlas. Siempre dicen, es que tienen más visibilidad. La mujer siempre ha tenido visibilidad, somos mujeres, estamos ahí, ni modo de que más de la tercera parte del universo, porque somos muchas, recuerden, más de la tercera parte del universo que son mujeres, no sepan que están ahí, sino que yo creo que ahora más que visibilizar algo, queremos que se reconozca el trabajo de todas estas grandes escritoras. ¿Y eso quién lo hace? Los profesores. Fundamentalmente las profesoras. Fundamentalmente las profesoras. Las profesoras, ¿no? Pero también vamos a decir que los profesores empiecen a darse cuenta que también ahí hay una mina impresionante digamos, de la otra parte, la parte oscura de la literatura, para no hablar de la parte oscura de la luna, que también se tiene que conocer, ¿no? Esa parte que es muy luminosa. Toda oscuridad, o sea, la oscuridad no existe si no hay luz. Entonces, esta es una oscuridad muy luminosa que apenas está reconociéndose.
no viéndose, sino reconociéndose. Bien interesante lo que dice Cecilia, y además te voy a plantear ahora una pregunta muy interesante también, ¿no? ¿Tú crees que es el espacio del aula una suerte de laboratorio en donde el escritor se posiciona ante la tradición literaria? ¿O por el contrario, crees que el escritor o escritora como profesor o profesora debe mantener cierta distancia, cierta neutralidad? Las dos partes funcionan muy bien. Eso también depende mucho de la personalidad del docente. Ahora, yo como docente, pues sí estoy en laboratorio todo el tiempo. O sea, porque a mí me encanta que mis estudiantes se den cuenta de que hay muchas escritoras y escritores que le dan una vuelta de tuerca a muchas cosas. No es que se esté innovando, todo ya está dicho, pero sí se puede estar renovando, insistiendo en nuevas formas de contar, pero no olvidar a los clásicos, eso es importante, no olvidar las genealogías que van construyendo la escritura, porque ahora de pronto me encuentro con muchos jóvenes que dicen, es que tal escritora o tal escritor, no, antes ya lo habían hecho muchísimas otras personas. Retomando a Margot Glantz, que ya la tuvieron ahí en vivo, ¿no? Qué envidia, ¿eh? Un lujo. Sí. Margot es una de las grandes intelectuales del siglo XX, ¿sí? O sea, ya tiene un siglo ahí viviendo y sigue el XXI y ya está en el 21, 2 décadas, y yo digo, cada vez, ella no va a envejecer nunca, se está rejuveneciendo, o sea, va hacia atrás, ¿no? Entonces, no nos sorprendamos de que se acabe el siglo XXI y Margot siga ahí. Pero yo sí creo que ella, por ejemplo, innovó en muchas cosas. Estoy pensando en la misma Elena Garro, la manera de narrar los recuerdos del porvenir. Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, que tú bien lo dices, ¿no? Son las antecesoras de la narrativa del mensual, por ejemplo, en México, que debe de haber en Argentina, en Perú y en muchas otras mujeres y también hombres que han estado renovando la tradición literaria, ¿no? Eso no quiere decir que la dejen, sino que a partir de ella nutren. Y es cuestión de los docentes también decirle al estudiante que no podemos descalificar el pasado. El pasado es muy importante para la construcción de nuestro presente como lectores, pero también como nuestro futuro como lectores. Y se va complementando uno con otro. Entonces yo trato de buscar eso. Y cuando estoy dando clases, también tengo esa ventaja porque soy escritora, y además me emociono, me pongo nerviosita, intensita, siempre digo, escribir es un acto de personalidad. Y entonces descubrimos la personalidad de los escritores y los docentes nos enseñan también esa personalidad. No solamente todos los mecanismos con los que se está construyendo, sino también la misma personalidad de los escritores que trae una carga cultural, política, social, de género atrás y que nos la muestran de una manera tan sutil, tan trabajada, tan exquisita, que no la notamos, pero que sí hay, que no es un trabajo de ocurrencia o de inventiva así nada más, sino que hay un trabajo detrás de eso. Estupendo. Sigamos pues con las preguntas. ¿Cómo influye la cuestión de tener una mentalidad literaria, creativa, como es tu caso y el de tantos profesores y profesores que son también escritoras, a la hora de organizar una clase? Es decir, ¿de qué manera organiza la escritora, en tu caso, una historia de la literatura? ¿Qué corpus de lecturas propone en el aula y cómo se manejan esos textos? Y me vuelvo la verdad. Es que también depende mucho del grupo. A mí me sucede que antes de empezar, yo tengo un programa básico, general, pero de pronto necesito enfrentarme al grupo para ver también cuáles son sus inquietudes, hago una serie de preguntas, cuáles son sus orientaciones, lectoras, por ejemplo, y a partir de ello voy modificando un poco mi programa. Creo que ahora la docencia, sobre todo, es muy versátil. Cada día se dan cuenta que nos enfrentamos a grupos diversos,
a generaciones diversas con ciertas inquietudes, y desde ahí tenemos también, aunque tengamos un programa base, ir armando algunas otras cosas para entrelazar. Sobre todo porque hay muchísima competencia ahora con lo visual. Y tenemos con lo visual y lo auditivo. Entonces, tenemos que regresarlos al libro, a la palabra escrita, para que también vea que hay otro tipo de ejercicio. Y yo sí hago muchos ejercicios con mis estudiantes, ¿no? Porque además yo doy análisis del discurso, entonces a mí me encanta estar ahí, como dices, en este laboratorio, destripando los textos un poco, ¿no? Como diseccionándolos. Y ya cuando digo destripar, sonríen, les encanta la idea de destripar algo, ¿no? Con tanta violencia que hay y todo esto. Y de pronto cuando ya empezamos a trabajar, se dan cuenta del peso que tiene la literatura, el peso que tiene la palabra, que no lo tiene otras plataformas con las cuales quizás están relacionados. Cuando de pronto llegamos a frases o a fragmentos de los textos, sí he visto a mis estudiantes estremecerse, es decir, también conmoverse, que de pronto la palabra todavía tiene muchísima fuerza en su formato escrito y verbal. No por algo también ha proliferado ahora los audiolibros y todo este tipo de cuestiones, porque nos hemos dado cuenta que nos acompaña desde siempre. Estamos hablando de las historias orales, de toda esta recuperación que existe alrededor de las historias, ¿no? Estamos acostumbrados a desde que nacemos nos cuentan historias. Todo el tiempo estamos alrededor de historias. Y lo que hacemos nosotros es decir, bueno, aquí hay unas historias que no es que estén más elaboradas, sino que responden también a una manera particular de contarlas. Y sí creo que tenemos que estar a la vanguardia constantemente, tenemos que escuchar a nuestros estudiantes y es muy importante sobre todo este aprendizaje que tiene no solamente el estudiante, sino también los docentes, ¿no? Los docentes todo el tiempo estamos aprendiendo. Y no aprendemos solamente de nuestros colegas, sino también aprendemos de nuestros alumnos. Es como recíproco, ¿no? Cuando escuchamos una interpretación que no habíamos pensado y que un alumno nos dice, yo me sorprendo, sí, ¿no? Y como escritora igual, porque cuando me someten ahí, que yo voy de escritora, hay ciertas lecturas, yo no me había dado cuenta de ello. Y me sorprendo y lo anoto, ¿no? Y entonces es esta ida y vuelta que creo que es muy interesante. Me ha encantado lo que has dicho, Cecilia, de escuchar el grupo, ¿no? Porque efectivamente no todos los grupos son iguales, no todos los grupos tienen las mismas necesidades, ¿no? Y de acuerdo con ello y con el conocimiento que tú tienes de la literatura y la experiencia también en la escritura, de qué manera puedes llegar a ellos, ¿no? Eso yo creo que en definitiva todos los docentes lo tendríamos que tener en cuenta también, porque dependen de un tipo de necesidades y demás, pero bueno, no me enrollo más porque no soy la escritora. No, pero es que te voy a interrumpir, porque es que sí, yo creo que también pensamos que solamente el escritor está creando algo, el académico también crea, y lo digo desde mi perspectiva también como académica, cuando hacen artículos, cuando se atreven a proponer nuevas cosas. Estoy pensando en Mónica cuando se acercó a mis novelas juveniles, claro, y que descubrió cosas que yo no había visto, o cuando se acerca también a Papagoso o a Bobot, y hay cosas que yo no veo, claro, porque yo estoy muy involucrada en ello, pero también hay una creación y recreación de la escritura. Estoy pensando también en ti, Carmen, ahora que has propuesto este término de la narrativa de lo inusual, que ha sido como si hubieses puesto un punto ahí importante dentro de la modalidad de lo fantástico, de lo insólito, todo. Estoy pensando también en Beatriz Aracil, toda la renovación que ha hecho en todos estos estudios coloniales, específicamente de Hernán Cortés, etc. Y bueno, de todos los colegas que yo conozco dentro de la universidad que están recreando y también están escribiendo. O sea, también es ese otro tipo de escritura. También son escritores, porque de pronto se piensa que la escritura solamente, pensemos en Margot Glantz que está, es una larga carrera académica, muy creativa sí, a nivel de sus trabajos ensayísticos y de analíticos, como en su trabajo creativo, en sus novelas, y se complementan muy bien.
siempre pensamos en la escritura solamente desde el escritor, pero todos sus profesores que están trabajando arduamente cuando les enseñan, también son escritores y también son muy creativos. Y en el aula también hay que ser creativo. Me alegra que digas eso también, porque sí que es verdad que hay en aquello que escribo, aunque yo no me considero una escritora, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algo de creación también en aquello que escribimos los profesores y que nos somos escritores al uso, digamos, ¿no? De lo que se entiende por escritores, ¿no? Sé que sí, te agradezco esta mención, porque también hay creatividad en todo aquello que nosotros realizamos, ¿no? Y se me había quedado algo por ahí, pero ahora no me acuerdo, así que paso a la siguiente pregunta, algo también que lo que habías comentado, pero a lo mejor en algún momento lo retomo, ¿no? Te voy a plantear lo siguiente. Cuando se enseña literatura, el profesor transmite de algún modo su propia concepción de lo literario, como es lógico. ¿Crees que ese modo especial de entender la literatura, en el que se imbrincan vida y pensamiento, ilumina o crea en el aula nuevas perspectivas? Dicho de otro modo, ¿de qué manera contribuye la mirada de un escritor como profesor a desarrollar en el aula una actitud interpretativa frente a los textos, ¿no? Pasión. Es pasión lectora. Yo creo que antes que cualquier cosa, el docente está apasionado de algunos autores, de algunos temas, de algunas líneas, porque no podemos tenerlo todo, claro, algunos tendrán otros, y eso es lo interesante, ¿no? Este profesor tiene estas pasiones, tiene estas líneas, tiene estos temas, y así nos vamos enriqueciendo. Pero yo sí creo que ese entusiasmo que uno puede transmitir, es como un descubrimiento. Así como en la escritura, cuando yo, ¡ay, qué bien me quedó! Que está mal que lo diga yo, qué bien me quedó, pero cuando uno está satisfecho con algo que dice, ¡ay, creo que ya lo tiene que dejar reposar para después darse cuenta si sí o si no! Eso no sucede cuando uno es docente, porque estamos trabajando ante textos que ya están ahí y que de pronto sabemos que están terminados, que ya no se van a modificar, que son concretos y nos apasionan. Ahora el trabajo es por qué me apasionan, por qué me gustan tanto. Y eso se los quiero transmitir a mis alumnos. Y los alumnos, cuando ven que aquello es verdaderamente genuino, que uno está enamorado de esa autora o de ese autor, se contagian de ese entusiasmo y van hacia los textos. Creo que primero es esa parte. Y después, claro, ser objetivos, porque no todo es un techado de rosas. También podemos encontrar que pueden estar perfectamente escritos, pero si ya vamos hacia otros niveles del texto, podemos encontrar algunas incongruencias entre lo que están diciendo y cómo lo están diciendo, afiliaciones sociales que quizá no son tan empáticas con nosotros y muchas otras cosas, pero también diferenciar que los textos siempre son como esas piedras fundamentales en la construcción de nuestra condición humana y que no necesariamente tienen que responder a nuestro contexto actual, sino que se construyen también en el contexto específico de su época. Entonces, por ejemplo, ahora con la cuestión de que se habla mucho de cómo se trabaja lo femenino de los textos, ¿no? Sí. Bueno, no es lo mismo hablar de Pablo Neruda en su momento, que de pronto puede tener textos que nos parecen misóginos terribles, ¿no? Estoy pensando en material nupcial, por ejemplo, y ya descalificarlo, sino que hay que pensar que se construyen en cierto momento. Entonces, parte también de como escritora y como académica de decir, hay distintos grados sobre los cuales nos vamos a acercar a los textos. Y uno de ellos, cuando vamos a enseñar, es no juzgar a los textos, sino comprender los textos. Es decir, ubicarlos en su contexto. Y que son instancias narrativas, que es decir, son catalizadores de una sociedad. Interpretan esa sociedad de acuerdo a la manera en la que fueron educados y en la manera en la que construyeron ciertos imaginarios y ciertas concepciones de la realidad. Y eso enriquece para evitar que esto siga sucediendo o para comprender por qué de pronto
este tipo de fenómenos en su momento funcionaron o no funcionaron. O sea, si eso lo entendieran también los estudiantes, el profesor se encuentra siempre con muchas disyuntivas, porque tiene que enseñar algunas cosas que quizá ahora puedan parecer impertinentes, pero que se tienen que enseñar, que se tienen que saber para aprender de ello, claro, y para tener una lectura completa del camino literario. Nos formamos a partir de muchas cosas. Y la literatura tiene la fortuna de que está ahí y que nosotros podemos volver a ella desde distintas perspectivas, desde distintos ángulos. Y si es buena, vamos a descubrir que nos está contando, pues, pone un granito de arena en este continuum de nuestra humanidad. O sea, que a ti te apasiona escribir, es lógico, te apasiona también dar clases, ¿no? Porque es una manera de disfrutar de todo aquello. Y creo que los alumnos también, y algunas van a aprender mucho de ti, ¿no? En el sentido de que quien es escritor tiene una manera especial de acercarse a los textos. Eso es lo que se me había olvidado antes, ¿no? Yo noto, cuando leo ensayos tuyos, que hay ahí una pátina de la escritora Cecilia Eudave, cual me gusta mucho porque es algo diferencial. Es decir, quienes no somos escritoras al uso, tenemos un tipo de acercamiento, también un tipo de personalidad que se transmite en el texto, pero cierto es que, o al menos yo lo noto mucho en tus textos, igual que en los de Margo, que hay como un trasvase, ¿no? Esa habilidad de la escritura, de ese sabor especial que tiene la literatura, ¿no? Y de qué manera eso se transmite al texto escrito, de qué manera se transmite sobre todo al alumnado. Yo creo que en la mayoría de los casos, siempre hay excepciones notables, pero en la mayoría de los casos creo que los alumnos y alumnas aprenden mucho teniendo a un escritor y a una escritora. Creo que es un privilegio tenerlo en clase, como es un privilegio también tenerte aquí y que puedan escucharte también los alumnos y alumnas, ¿no? Fíjate, hemos hablado mucho de Margot Glantz, ¿no? Quien queremos tanto. También en estos días, ayer y hoy, la sombra de Ricardo Piglia también ha estado por ahí. Y te voy a leer unas frases, ¿no? que él decía que creo que son interesantes para lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Decía lo siguiente: uno cuando escribe, lee de otra manera, y esa lectura es la que se puede transmitir en el aula. Eso al hilo también un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Y opinaba que reconstruyendo estas prácticas podríamos al mismo tiempo también reconstruir una especie o una suerte de crítica literaria inadvertida, que es la lectura del escritor en el aula, ¿no? En tu caso, ¿cómo leí y qué modos de lectura pones en marcha en tus clases? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees y cómo lo pones eso en tus clases? ¿Tú crees que lees de una manera diferente? O sea, eso sería el primero eso. ¿Tú crees que lees de una manera diferente? Vale, por supuesto. Yo diría que por supuesto. Pues yo soy mestiza. O sea, soy mestiza, pero soy mexicana, entonces también hay un mestizaje ahí. No sé si de sangre, porque luego ya después uno se hace la prueba de no sé qué, y entonces resulta que tenemos un montón de descendencias de todo tipo y demás, pero yo sí creo que soy mestiza porque soy académica y soy escritora. Entonces eso da un mestizaje distinto. Yo de pronto conozco escritores que odian a la academia, que piensan que la academia destruye el texto. Y yo no creo que lo destruye, sino que lo engrandece o muestra también sus errores. Yo también aprendo mucho de cuando hay ciertos acercamientos académicos a algunos textos donde nos salen muy favorecidos desde la perspectiva, digamos, convencional, porque siempre hay que decir si es bueno un texto o no, sino desde la perspectiva de la construcción. Yo sí leo los textos de manera distinta, sí, porque también tengo esa
esa marca académica que me encanta. Es decir, la academia también me ha enseñado a ver la profundidad de los textos, porque no solamente me quedo en eso que están contando, ay, qué bien lo cuentan, sino cómo lo están contando. Yo siempre digo, ¿cómo están contando algo? Y ahí es donde nos podemos encontrar con que todos los escritores tienen sus incongruencias. Dicen una cosa, pero en realidad están diciendo otra. Son hijos de su tiempo. No pueden negar la cruz de su parroquia. O sea, hay muchísimas cosas que podríamos decir que se evidencian en los textos, ¿no? Más allá de todo el rigor que se quiera poner a nivel de la escritura, más allá de toda la conciencia que uno quiera dar en un texto, de pronto surgen cosas que uno dice, no me di cuenta. No me di cuenta, pero ahora que lo argumentas, es cierto, está ahí. Y creo que esa es la magia de la literatura, como también la magia de la academia, ¿no? O de la docencia, encontrar esos puntos de fuga donde también vemos que el escritor no es dueño absoluto del material de construcción y que todos esos puntos de fuga lo hacen más humano y nos acercan más. Es esa empatía precisamente que creamos con el lector. Todo aquello que somos a nivel discursivo y que no podemos dominar en absoluto. Por eso cuando yo estoy en plan doctora Eudave, me encanta, o profesora Eudave, porque aquí se me dio profesora, cuando estoy en plan profesora Eudave, me encanta esa parte de que soy capaz de diseccionar, ¿no? De destripar a los estudiantes, les da mucha risa, estoy destripando textos y se imaginan aquello como ahora de esta literatura que uno abre y ¡prash! Ya está salpicado de sangre. No es eso, sino entrar a las entrañas mismas del texto y uno de verdad disfruta mucho todas esas horas que pasan los escritores escribiendo algo. Porque por más sencillo que parezca el lenguaje, por más clara que parezca la idea, hay un trabajo ahí para llegar a eso, a esos textos tan limpios, tan pulcros, que el lector a veces no se da cuenta, pero cuando lo estamos estudiando, cuando lo estamos analizando, es un deleite. Es como muchas capas deliciosas que nos puede presentar el texto, ¿no? Y no quedarnos solamente en una. Entonces, sí, por ahí va. Sí, bueno, yo creo que el proceso de creación, sabes que es uno de los temas que más me gustan, ¿no? El proceso de creación es importante. Los procesos creativos que trabajan mucho, ¿verdad? Sí, creo que son bien interesantes también para ver ese producto final, porque muchas veces nos fijamos en ese producto final que cuando explicamos a los alumnos, ¿verdad? Pero hay todo un trabajo detrás ingente y creo que también los alumnos deben de saber eso, ¿no? O sea, cómo se construye un texto para llegar hasta eso. Mira, nos queda poquísimo tiempo ya, casi digamos, un minutito o dos, porque lo mismo quieren hacer preguntas, pero no quiero quedarme sin preguntarte algo que yo ya conozco, porque he leído muchas entrevistas que te han realizado y hemos tenido afortunadamente conversaciones sobre este tema, pero creo que a quienes nos están oyendo les puede interesar mucho, ¿no? Lo siguiente, y muy concreto, ¿qué autores tienes de referencia en tu escritura de ficción y si estos coinciden en lo que tú haces en las clases? ¿Me he explicado bien? Sí. O sea, tus referentes como escritora y si tú en tus clases tienes los mismos escritores y escritoras o no, o piensas que es diferente. Bueno, yo me especializo en literatura mexicana, porque sí creo que la literatura mexicana hacia el interior de México, de pronto, sobre todo por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, siempre está viciada de literatura anglosajona. Y se olvidan de que la literatura mexicana es impresionante. Y me especializo además en en la literatura mexicana de la primera mitad del siglo XX. Ya nada más estudiar el medio siglo, todos los escritores del medio siglo en México, uno queda impresionado, ¿no? Pero claro que también tengo otro tipo de escritores. Pero voy a hablar de algunos escritores mexicanos que me han marcado mucho, ¿no? En cuanto a escritora. En cuanto a escritora. Y que también muchos de ellos han sido académicos, ¿eh? Estoy pensando en Alfonso Reyes, que hay que recuperarlo, claro, que tiene una obra vastísima y que además Alfonso Reyes fue el maestro de otro de los escritores que admiro y que lo tengo aquí como medallita grabada, que es Borges.
Jorge Luis Borges se refería a Alfonso Reyes como su maestro, ¿sí? Y bueno, aprendió mucho de él y muy poca gente sabe esa parte, ¿no? Porque ya uno ve a Borges, pero también se nutrió de gente como Alfonso Reyes. Bueno, Rosario Castellanos es fundamental. Nadie puede decir que no, fue una de las primeras mujeres que empieza a construir esta genealogía ya de visibilidad dentro de la literatura mexicana. Está Josefina Vicens, ahora sí lo dije bien. Vicens. Dicen, bueno, Inés Arredondo, Amparo Dávila, Elena Garro, con la que yo ahorita traigo un crush ahí brutal, Guadalupe Dueñas, acaba de morir Marcela del Río, que también construyó cosas muy interesantes. Bueno, muchísimas mujeres, bueno, Carlos Fuentes, ¿no? Con todo y lo que tenga Carlos Fuentes, yo creo que es un escritor fundamental. Además, siempre he dicho que es un escritor que escribió tanto desde la perspectiva realista como insólita, ¿no? Tiene una obra poderosísima en el plano del realismo, eso, ¿no? Pero luego también tiene una obra impresionante desde el punto de vista del insólito, sin prejuicios, sin nada. Bueno, Juan Rulfo, Arreola, por ejemplo, ahora con El verano de la serpiente, decían, bueno, es que esta novela, ¿para dónde va? Esta construcción, dicen todo. Hay una genealogía ahí, o sea, esto no sale de la nada. Lo mismo le dijeron a Rulfo cuando escribió Pedro Páramo, ¿y esta novela qué? Hablan fantasmas y viene y está entrecortada y ¿qué? No la entendemos, hay que ponerle numeritos, hay que ordenar. Y Rulfo dijo, no, así la quiero. Ahí está, Pedro Páramo. Hay en las literaturas de cada país, y creo que es algo que hace el docente, es que el estudiante tiene que amar su literatura, porque lo representa también. Y así como a ustedes los representa su literatura española, con todas sus altas y sus bajas, como a nosotros la mexicana, desde ahí viene ese gusto. Entonces, ¿por qué me dedico a la literatura mexicana? Porque quiero que el mexicano ame la literatura mexicana, se sienta orgulloso de su literatura, que vea que tiene escritores que están a la par de muchísimos escritores que nos venden las grandes transnacionales, que nuestra literatura es importante porque nos construye no solamente nuestra identidad como mexicanos, sino también nuestra identidad creativa. La literatura mexicana es genial, tiene algo que no tiene la española, que también es genial, tiene algo que no tiene la francesa, que también es genial. ¿Qué es? Pues que habla de su construcción hacia el interior mismo, de cómo ve y representa el mundo con todas sus culturas. Y sí, también tengo muchos escritores de otras latitudes, pero como vamos por el tiempo, me quedo con la mexicana, porque siempre tengo que hablar de la mexicana. Y hay mucha literatura mexicana de jóvenes, escritoras muy valiosas también, y de jóvenes escritores también. Gracias, Cecilia David. A ver si ahora hay, no sé, Mónica, Raquel, quien esté por ahí. Muchísimas gracias a las dos. Sí que os están felicitando, la verdad, pues desde Milán, la profesora Patricia Spinato, que está conectada, desde Argentina, la profesora Analia Gerbaudo pone magnífica, Cecilia, grande. Sí que hay alguna pregunta breve, haré una pequeña reflexión que te pregunta Cecilia, si crees que, bueno, es una reflexión un poco a ver qué opinas en ese sentido, que dicen que todo profesor en realidad es un lector en su aula, sea o no sea escritor, ¿no? Y sí es cierto que si piensas que la crítica también es una forma de creación, ¿no? Pigle decía que era una forma de autobiografía, ¿no? Si estás de acuerdo con esa afirmación que han lanzado por el chat. Sí, ya lo había comentado. Yo creo que la crítica, el análisis, la lectura misma es un acto de vida. Leer también nos vuelve creativos, porque el escritor nos presenta un texto y es el lector quien completa también ese texto. El crítico también se acerca a la obra y completa el texto. Es como si los escritores lanzáramos así algo al aire y de pronto cae, y mientras está cayendo como la moneda, ¿no? Me encanta esto, como la moneda. Mientras está así oscilando, ahí entran otras maneras de ver si va a caer en cara o cruz, cómo va a caer, y son lecturas que también enriquecen
ensayo, como análisis, o escucho a los lectores y aprendo mucho desde el punto de vista de escritora y también desde el punto de vista como docente. También, bueno, esta mañana y bueno, Carlos Fonseca, el escritor y Ricardo Sumalaya nos comentaban que ellos les daba reparo hablar de sus propias obras en sus clases de literatura, ¿no? Entonces queremos saber si a ti te pasa lo mismo, ¿no? Sumalaya nos decía que él no comentaba sus obras y Carlos Fonseca, que lo hemos tenido, que es profesor de la Universidad de Cambridge, nos decía que no hablaba, aunque hablaba de la escritura ecuatoriana, guatemalteca actual, él no hablaba de su literatura ni de su última novela, ¿no? Entonces no sé si a ti en ese sentido nos preguntan si te pasa lo mismo que a estos escritores que hemos ido teniendo en estos días del coloquio, o sí que abiertamente cuando hablas de lo inusual, pues aparte de nombrar a la crítica de Carmen Alemán, pues tú hablas de tus obras. Pero bueno, cuando hablo de lo inusual no me cito, pero sí creo que, aunque no hablemos de nuestra obra, cuando citamos autores o cuando damos referencia, estamos también hablando de nosotros mismos. A mí me dicen, es que casi nunca hablas de tu obra. Es que sí estoy hablando de mi obra a través de otros. Toda la gente que yo cito, toda la gente que yo nombro, toda la gente que yo recomiendo, de alguna u otra manera, tiene que ver conmigo. Entonces, hablo un poquito de mí en ellos. Pero de una manera pues, mucho más recatada y más modesta. Yo no llego y voy a poner un texto mío en el aula. Me voy a analizar. No tendría esa distancia, pero ciertamente voy a acercar a mis estudiantes a cierto tipo de textos con los que tengo más afinidad. Ahí, bueno, pues ni modo. Somos humanos y vamos a enseñar de manera más apasionada lo que nos gusta. Pero también es cierto que hay textos que no me gustan nada, que he aprendido a quererlos, porque no estoy afiliada ni a sus cuestiones políticas, ni a sus cuestiones de otro tipo, pero que cuando uno lee los textos dice, bueno, es que son muy buenos. No comparto muchas cosas, pero la literatura creo que tiene eso, que nos permite disfrutar a muchos niveles y ver muchas maneras de representar el mundo, podamos coincidir o no, pero de pronto el trabajo de la palabra, uno dice, puede ver, es como una escultura o una pintura, uno puede decir, pues no es algo con lo que yo frecuento, pero debo de decir que está magníficamente construida o algo, vemos eso, la calidad se nota. En Alicante te estudiamos y te leemos. A ti. Y yo roja. Bueno, ahorita estoy un poco con el jet lag. La profesora Floresco que tenía una pregunta, Raquel. Bueno, realmente no tengo una pregunta, te estaba oyendo y pensaba que de ahí habría salido una pregunta muy importante, ¿no? Porque pensamos en cómo el escritor se posiciona en el aula ante la tradición, mostrando ese linaje con los textos que presentan el aula, ¿no? Pero tú has señalado algo muy importante, que es qué textos con los que no tiene ningún linaje el escritor presentan el aula y por qué motivos, ¿no? Y tú señalabas la forma, ¿no? Textos con los que ideológicamente el escritor no está de acuerdo, pero aún así está dentro del canon del aula, por un motivo, pues, no solo pedagógico, sino porque a lo mejor dentro de la tradición literaria es importante por la forma del texto, ¿no? Y esa pregunta hubiera sido fundamental también haberla pensado con todo, ¿no? ¿Cuáles son esos textos con los que el escritor no comulga, digamos, ¿no? Con los que no crea un linaje propio y están ahí presentes a pesar de todo, ¿no? No sé si tú recuerdas alguno que diga, bueno, pues este texto lo pongo en el aula, pero no forma parte de mi canon personal, digamos, ¿no? De ese canon. Yo podría hablar de muchos textos con tema de la Revolución Mexicana donde las mujeres están totalmente modificadas, ¿no? Fuera de Nelly Camoello, todos los demás son hombres y las mujeres están desaparecidas completamente de los textos. Pero uno no puede negar la calidad y la importancia de esos textos. Yo no voy a repudiar a Mariano Azuela ni a Martín Luis Guzmán ni a muchísimos otros escritores porque, pues no, estaban descalificadas, eran hombres de su tiempo, no existíamos, o también después a todos estos otros escritores que hablaban que fue muy controversial, de la escritura afeminada, ¿no? De los contemporáneos, etcétera, que estaba en contra, pero que también esa escritura,
digamos, tampoco aparecían las mujeres, por ejemplo. Ahorita entonces satanizaríamos toda esa literatura porque no estamos presentes. No, bueno, pues es una manera de representar el mundo. El mismo Rulfo con Pedro Páramo. De pronto uno ahí estudiando y viendo, pues nos damos cuenta que quieran o no, estamos presentes porque hay ecos ahí. Susana San Juan, esa figura fundamental que a todos los mexicanos y a muchos latinoamericanos les gusta de esa novela, pues está tomado de La última niebla de María Luisa Bombal. Uno lo lee ahí pues, y él lo reconoce, la leía, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hay que decirle a los estudiantes, ¿no? Que de pronto no podemos comulgar con cierto tipo de textos, pero que son fundamentales también para crear esta genealogía de los países y también para ver sus fallos, ¿no? La manera de representar. Pero el lector o la lectora no debe de ver en los libros una marca de género. No sé si me explico. Debe de leerlos como lo que son libros. Es decir, no es la libra y el libro. Olvidando el escritor, digamos. El libro. O sea, no, es el libro. Y están ahí y tenemos que verlos como eso, como textos que nos están hablando de un momento específico y que nos están enseñando cosas para bien o para mal y que nos abren un panorama y que nos cuestionan y que nos ayudan a reflexionar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer desde el aula. No juzgamos los textos, tratamos de comprender el texto, ¿sí? Ni siquiera de entenderlos, porque tendrán sus razones, pero tratamos de comprender cómo se llegó a eso. Es un trabajo de reflexión durísimo. Hermenéutico, sí. Sí, pero también ahí la controversia y todo esto pues genera pasión. Y entonces unos a favor, otros en contra y ya estamos hablando del libro. Y si un libro genera todo eso, es un libro que está vivo, es un libro que nos despierta muchas cosas. Qué bueno escucharte. Muchas gracias, Cecilia. No sé si el profesor Sebastián Miras quiere hacer alguna pregunta, si no, pasamos si quieres hacer una pregunta a Cecilia. Sebastián. Bueno, pues yo creo que vamos a ir finalizando y como ha comentado el profesor Miras, yo creo que no podíamos haber tenido un broche final de clausura, ¿no? Para este primer coloquio internacional de la escritura en América Latina desde una mirada docente, que esta conversación entre una gran escritora, a la que sí que leemos y estudiamos en la Universidad de Alicante mucho y me consta que en la Universidad de Almería también, y también una gran profesora, ¿no? Como es la catedrática Carmen Alemán. Yo al menos cuando sueño la profesora que quiero llegar a ser, pues siempre sueño en Carmen Alemán y pienso en Carmen Alemán. Yo creo que después de estos 2 días intensos para muchos de nosotros, de reflexión, yo creo que se ha demostrado que este coloquio era necesario. Ciertamente es una temática novedosa, ¿no? Que no se ha planteado esta reflexión, esta necesidad de reflexionar en torno a la enseñanza, la crítica y la ficción, y sobre todo en América Latina porque es el ámbito que a los organizadores nos interesa y nos apasiona, pero estos 2 días intenso en el que hemos abordado desde múltiples aristas, ¿no? Como hemos comentado ya esta mañana, desde la parte más filosófica, la teoría literaria, la teoría didáctica, ¿no? Y sobre todo desde varios países, ¿no? Porque hemos visto que no era lo mismo la reflexión que se hacía desde Argentina con algunos escritores que desde Perú, que desde Ecuador, que la que nos ha trazado esta tarde la profesora y escritora Cecilia Udave, pues era necesario este coloquio. Y bueno, le doy la palabra a la profesora Fernández Cobo para que apunte algunas palabras, pero bueno, yo creo que era necesario, sobre todo que el broche final, pues para mí, la verdad, personalmente, pues ha sido un lujo y un regalo. Para que si quieres te doy la palabra. Vale, muchas gracias, Mónica. Bueno, yo no he preparado ninguna palabras para cerrar, pero reitero el agradecimiento a Cecilia y a Carmen por este broche de oro para cerrar el coloquio y bueno, y para un poco señalar, ¿no? Pues las líneas y todas las intervenciones del coloquio que han sido muy interesantes y necesarias sobre la figura del escritor como profesor, ¿no? Ya Ricardo Piglia señalaba que ahí había un vasto campo de trabajo, ¿no? Y Analía
ha utilizado una palabra que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Y es rescatar las ruinas, rescatar aquellos materiales que tienen poco valor, ¿no? Por acercarse a lo mejor más a la pedagogía o a la educación o incluso a otros espacios de mediación del escritor, ¿no? Como la edición, cierta crítica desplazada, ¿no? Y cómo en el Congreso se han puesto sobre el tapete, ¿no? Esos materiales olvidados para intentar reconstruir las prácticas y la figura, ¿no? Las figuras autoriales, tanto de Borges, ¿no? Annie Cluy nos ha hablado de las magníficas clases de Borges y cómo también contribuyeron a crear esa imagen del escritor, ¿no? Ese Borges tímido, vago, que olvidaba algunos datos en clase, ¿no? Pero cómo eso también era un objetivo estratégico para crear su en torno a la figura, ¿no? A la mitificación de Borges. Se ha hablado, bueno, Sebastián ha hecho un trabajo increíble, ¿no? Sobre las clases de Beauvoir, se me va a olvidar alguien, Ballesteros, ¿no? Sobre las clases de Gabriela Mistral, el compañero José Carlos Rovira, sobre las clases de Cortázar. Y bueno, esta mañana también ha sido muy interesante, ¿no? Porque hemos indagado en otros espacios como el cruce entre el pensamiento y la escritura, ¿no? Esa mesa sobre también la filosofía. Porque hay que tener en cuenta, y esto yo creo que era un objetivo también del coloquio, que a veces el conocimiento está, digamos, fragmentado, pero no debería, ¿no? No debería de fragmentarse, porque como ha dicho muy bien Iván de los Ríos, ya los griegos planteaban problemas y los problemas se resolvían no desde una sola disciplina totalitaria, ¿no? Sino recurriendo a muchas áreas de investigación, ¿no? Y eso también es algo que hemos querido poner sobre el tapete, la necesidad de interrelacionar, cuando hablamos de un escritor, todas sus prácticas cotidianas. Y bueno, quería también dar las gracias a Analía Gerbaudo por su interés. Y ella ha estado los 2 días conectada y le agradezco muchísimo porque de verdad que ha sido muy luminoso tenerla aquí y yo creo que su trabajo nos ha abierto caminos a todos los jóvenes, los que estamos comenzando, indagando, ¿no? En estos espacios híbridos y no sabemos muy bien con qué trabajar, ¿no? Con qué metodología afrontarnos. Y nada más, muchísimas gracias y espero que el año que viene podamos continuar con el segundo Congreso Internacional de la Escritura en América Latina. Muchísimas gracias, sobre todo a los que están al otro lado de la pantalla, los alumnos, muy importante, porque sin ellos al otro lado esto no se podría organizar, así que muchísimas gracias a todos. Bueno, y Sebastián, que yo quiero dar las gracias al profesor Sebastián Mira, que creo que quiere apuntar algo, sobre todo por su apoyo técnico y también de todo el equipo del Centro Benedetti, que creo que ahora Sebastián va a mencionar y ya cerraremos. Muy bien, bueno, yo un poco en nombre de José Rovira Collado, que es el otro director de este coloquio, quería agradecer de nuevo. Creo que se han abierto, como decía la profesora, también Gerbaudo ahora en el chat, que es un tema que tiene muchísimas posibilidades. Y mientras se convoca, como decía Raquel, se emplaza para el segundo coloquio internacional de escritura en América Latina, la mirada docente, decir también que precisamente, y felicitando este tema tan sugerente que las directoras han propuesto, queda quizás la tarea más difícil y esa responsabilidad de mantener lo que se ha hecho en estos 2 días, que yo creo que ha sido excelente, y bueno, y de continuar con reflexiones tan sugerentes. Entonces, continuaremos, Seba, trabajando en el mismo horizonte todo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas. Raquel, un lujo esta conexión de la Universidad de Almería con la Universidad de Alicante, y también agradecer al Centro de Estudios Mario Benedetti, a su directora Beatriz Aracil, cuya presencia está por las pantallas, y el apoyo que siempre nos da de cualquier cosa que organizamos de la Facultad de Educación. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas, y terminamos ya este primer coloquio internacional de la escritura en América Latina. Gracias.